Columna de Factum, un placer recibir a Oscar Botinelli con nosotros. Oscar, ¿cómo estás? Feliz año, no te había visto en el año. Feliz año. Feliz, sí. bueno, pero... Cuando nos vemos por primera vez, tengo que decir feliz año. Bueno, pues ya son casi 40 días del año. Pero bueno, no te había visto. Lo que tiene de raro, de particular este año, o vos obviamente con mucha más experiencia que yo me podrás decir, en estos 40 días que van, si uno se pone a repasar la agenda internacional, lo que ha pasado en el mundo, no sé si tiene muchos antecedentes. Y eso se ha metido de lleno en la agenda de nuestro país. Bueno, quizás suene un poco exagerado, pero el mundo, enero del 2026, es completamente distinto a enero del 2022. 4 años. Quizás esto lo podemos ver en 1989-91, la caída de la Unión Soviética, de ese mundo, el fin de la Guerra Fría, bueno, esta intensidad. En estos 4 años, empecemos, febrero de 2022, es cuando empieza la guerra en Ucrania, la entrada de tropas de Rusia en el sur, básicamente el sur de Ucrania, la zona del Donbass. Al año y medio siguiente, 7 de octubre, es el ataque del grupo palestino Hezbollah en el territorio de Israel, con una matanza muy grande de civiles de distintas edades, hechos muy duros. Y en marzo del 24 empieza una reacción de Israel que interviene militarmente en Gaza y provoca, según las cifras más aceptadas globalmente, alrededor de no menos de 70.000 víctimas, también de todo tipo de categorías, gente combatiente, la mayoría no, civiles, mujeres, niños, ancianos. Tercer episodio, ¿qué pasó? Bueno, el 20 de enero del año pasado, asume Trump. Y esto es muy distinto a todas las presidencias anteriores, inclusive la de él. Es una presidencia rupturista en su concepción del mundo y de las reglas de juego. Dicho es, con mucha fuerza, con una concepción ideológica sobre esa ruptura que tiene como elemento central en el mundo, y por supuesto particularmente en Sudamérica, la intervención militar norteamericana en Venezuela el 3 de enero, donde ya se da por definitivamente roto, desaparecido, el orden internacional basada en las reglas preexistentes. En segundo lugar, la minimización de los organismos internacionales. Ya hoy los organismos internacionales, empezando por las propias Naciones Unidas, pasa a ser testimonial. Ya hay una negociación de potencias a potencias como elemento casi único. Y a su vez no hay reglas claras de cuál es la división en el poder en el mundo. Se atisba, se tiene cierta idea, pero no es claro. Uno diría, o por lo menos lo que uno lee de los que son estudiosos de esos, que hay que remontarse a 2014, ante la Primera Guerra Mundial, para encontrar un mundo en que han desaparecido las reglas y no son claras las zonas de influencia. Y a raíz de todo esto, un dato que es muy importante, justamente ahora que el presidente está en China, no existe comercio separado de la política. Esto lo hemos sostenido siempre, ahora ha quedado mucho más claro. Fíjese lo que ha sido el intento de Canadá de hacer un gran acuerdo con China y el freno inmediato de Estados Unidos, cuáles son los límites para que Canadá, con el que tiene mucho acuerdo y desacuerdo, negocie con China. Es decir, el comercio hoy está subordinado a la política, los entendimientos políticos, y creer que una cosa es la política y el comercio es otra, hoy suena muy ingenuo. Y tengamos en presente que Uruguay termina de asumir 3 presidencias en estos meses. La que ya asumió lo que se llama el Grupo de los 77 más China. El Grupo 77 no es que sean solo 77. El número es histórico, que él llamaba el Grupo No Alineados, después se llamó el Grupo del Tercer Mundo, de países emergentes, más China. Primera vez que Uruguay asume esta presidencia. La CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos,
que también va a presidir Uruguay, y el Mercosur, es decir, un semestre. Pero son 3 presidencias juntas que le toca a Uruguay, y hay que ver qué rol cumple, porque, por ejemplo, se hizo una reunión muy importante, jefe de Estado en Panamá, lo que se le llamó el Davos latinoamericano, y ahí estuvo Brasil, Bolivia, el presidente electo de Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Jamaica, no estuvo Uruguay, ¿no? Y ya son varios los eventos internacionales, y estos no es menor. Y un tema que es muy, nos parece muy importante, en Uruguay estamos viendo que no hay un buen seguimiento de los actores políticos sobre lo que ocurre en el mundo y los análisis que hay en el mundo. Estamos viendo que se habla de los temas como si estuviéramos en el mundo de hace 4 años. Por ejemplo, el hablar de los problemas internos de Venezuela cuando hay un hecho que el mundo califica, el mundo estoy hablando, lo que se ve de los analistas en Portugal, España, en Francia, en Italia, Alemania, Gran Bretaña, en los propios Estados Unidos, que es lo que, bueno, lo que se sigue desde acá, calificando como un cambio de reglas del mundo entero, y en Uruguay se discutía cómo había sido el tema de Venezuela. A ver si interpreto tu mensaje. Uruguay no se puede hacer más el distraído en torno a esto. No. Esto es lo que vos decís. Bueno, o dicho de otra manera, hay que ser tremendamente hábil para moverse en este mundo con la velocidad de los cambios que se están haciendo. Y el peligro muy grande que se ha visto desde la oposición y desde el oficialismo, pero sobre todo la oposición, es analizar cada acontecimiento como si fuera un hecho puntual, absolutamente desprendido de los otros, cuando es todo un cambio en que todos los hechos están concatenados e interrelacionados. Ahora en un ratito vamos a repasar, pero habló el ministro de Economía sobre esto y dijo, en línea con lo que estás diciendo, que hay que mantener un equilibrio muy cuidadoso desde el punto de vista geopolítico por el mundo en el que estamos viviendo. Y aprovecho para plantearte, en este escenario que describís, ¿qué desafío tiene Uruguay como país para enfrentar esta situación? En primer lugar, seamos claros, Uruguay no es un país que pueda hacer equilibrios como una gran potencia, ni siquiera como cabeza de todo un grupo de países detrás de sí. Uruguay es un país pequeño, alejado, no integra ningún grupo, por lo tanto, la búsqueda de equilibrios no son nada fáciles. Y mucho más cuando se está viendo cómo se ejercen los poderes. Por ejemplo, Uruguay no interesa, seamos claros, como país desde el punto de vista comercial a ningún país grande, a ninguna potencia. Tengamos en sentido nuestra dimensión. Importa con la Unión Europea el Mercosur. Ahora, no cambia para la Unión Europea lo que produzca o compra Uruguay. China no es un interés particular. Primero porque quedó claro en esta visita de Orsi que del lado chino se remarca, Uruguay también lo remarcó, el camino hacia un tratado de libre comercio entre China y el Mercosur. Así que Uruguay importa en tanto parte de un bloque más grande. Pero además China tiene, en el caso uruguayo en particular, desde hace mucho tiempo, intereses que lo comercial es subsidiario a los intereses políticos y estratégicos. A China le interesa mucho Uruguay desde el punto de vista estratégico, y no en vano Estados Unidos pegó las señales que pegó para evitar que Uruguay comprara las lanchas patrulleras en China. Porque ese no es un tema si era más barato o más caro, si era más rápido o más. No, era un tema estratégico. La lancha patrullera es un material de corte militar y no es de buen grado para Estados Unidos que haya un material militar en una zona que considera que es la de su medio geopolítico. Y estamos viendo con el debate cosas que es, por un lado, la oposición no hemos visto que haya dado ningún mensaje sobre cómo ve el nuevo orden internacional. Todos los temas que se ha pronunciado en este mes han sido de cosas puntuales y pequeñas, incluso diría más dirigidas a la lucha por la opinión pública interna que como un posicionamiento global. Pero el propio gobierno, si analizamos lo de Venezuela, vemos que la declaración de la Cancillería, que ha sido de una prudencia extrema, no tuvo que ver con la firma que hace el presidente Orsi junto a los presidentes de Brasil, de Colombia, del gobierno de España y de México, y el presidente saliente de Chile, que fue, digamos, la posición quizás más neutral
sobre ese tema, sobre todo sobre el tema de la intervención militar de una potencia dentro de otro país y más o menos cambiando el gobierno, digamos. Y otro tema es cómo va a ser. Bueno, después estuvo las declaraciones del presidente de la República y la presencia de la ORSI, que está más cerca de una posición lejana de la neutralidad que la firma que hizo. Y por otro lado, vemos a dirigentes de primerísima línea del sector mayoritario del Frente Amplio en una línea que coincide más con lo que firmó Uruguay con España, México, Brasil, que con lo que está diciendo Uruguay en la OEA. Entonces, el cuidado con esto, que esto no es neutralidad, sino que más bien son señales que los analistas internacionales que se ocupan de Uruguay lo ven como algo que genera un poco de perplejidad. Y sobre todo el tema es las relaciones internacionales, el reconocimiento de países. Se hace, y esto es algo que el sistema político debe acordar y el gobierno también, sobre los 3 viejos pilares objetivos. Se reconoce un gobierno cuando es un gobierno que ejerce efectivamente el poder en un territorio con una población, no importa cómo lo hace. Lo otro es no, se reconoce cuando se cumplen determinados principios, perfecto, tienen que ser democráticos. La discusión sobre Venezuela, ahora sobre Nicaragua. Ahora, el concepto de democracia es una palabra que da lugar para muchas definiciones. La que tenemos acá, que es pluralidad de partidos, por ejemplo, pluralidad de ideas. ¿Se aplica a China? ¿Se aplica a Arabia Saudita? No. ¿Se aplica a Emiratos Árabes Unidos, con los cuales este gobierno y el anterior tienden los mayores abrazos? El Partido Nacional en 2021 manda un telegrama de congratulación al Partido Comunista Chino al cumplir el siglo de existencia. En el mismo momento que se dice cómo se puede estar apoyando a un dictador en Venezuela. Bueno, hay que tener cuidado si uno se va a manejar en función de principios o en función de realidades objetivas. Ahora, los dos discursos rechinan un poco, salvo que no, la democracia es para América, el resto del mundo no nos importa. Bueno, también puede ser una posición un poco pragmática, pero ya empiezan a rechinar entonces el juego tan fuerte de los principios. Y lo otro es esto, se quiere que Uruguay tenga una política de Estado, de consenso, y que los distintos actores busquen el consenso, o se considera que debe ser una política de gobierno, que impulse el gobierno, que haga los consensos dentro del Frente Amplio, dentro de la izquierda, y que discrepe la oposición. Y estas dos líneas no parece que las tenga claras el sistema político en general. Y me parece que es la primera definición. ¿A dónde se quiere ir? ¿A una política de consenso que sea de Estado de larga duración o a una política de gobierno? El presidente más bien se ha manifestado y ha dado pasos hacia la búsqueda de una política de consenso. Bueno, pero no todo el mundo de ambos lados, de gobierno y oposición, esté manifestando con claridad el acuerdo con una política de consenso. Creo que es otro tema claramente que debe dilucidarse. Y esto tiene que ser muy rápido, porque si Uruguay va a tener esta triple presidencia, quizás no tanto en el Mercosur, pues son 4 países acostumbrados, pero sí la del Grupo de los 77, donde está China, donde Uruguay estrena en un lugar mundial muy importante, y la CELAC, en un momento que los países de América Latina y el Caribe están muy divididos. Bueno, es muy importante que haya un afinamiento, y si el gobierno uruguayo en esos foros va a actuar con el respaldo de todo el sistema político o de una parte del sistema político y una parte o de la sociedad o el grueso de la sociedad. Oscar, muchas gracias. No, por muy favor. amable. Hacemos la pausa y venimos con más. Recuerden que en minutos nada más vamos a estar recibiendo en vivo aquí en estudios de BTV Noticias a Lucía Topolansky. Seguimos en minutos más.